En Argentina ya una hambruna. El relevamiento aproximado que tenemos en los movimientos es que diariamente estamos asistiendo a 1 millón de personas a nivel nacional. No solamente la CETEP, sino la infinidad de movimientos, sin contar Cáritas, sin contar los comedores parroquiales, sin contar los comedores escolares, lo cual hace a un número muy importante y se ha acrecentado enormemente, pero ya no solo pibes y pibas, sino que vienen familias, que vienen ancianos, que viene eventualmente a la noche algún laburante formal que no alcanza a poner el plato de comida en la mesa de la familia. Quiero que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. Sin lugar a dudas, el tema acceso a los alimentos debe ser una política fundamental de cualquier gobierno local, no solamente para garantizar acceso a los alimentos a precios justos, a precios razonables, sino que también sean alimentos saludables, porque no nos olvidemos que la Argentina tiene un gran problema de desnutrición. Parece más un eslogan de campaña. Es evidente que hay una emergencia, que hay un problema de hambre en la Argentina. Hambre es comer salteado. Hay un problema de malnutrición, más cantidad de gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a las escuelas, más presencia en los merenderos, y lo que se termina comiendo es fideos, harina y arroz. Tampoco Argentina viaja. La demanda de los comedores es bastante. En esta época se sumaron muchísimos. Pero ellos no son la sociedad argentina. La mitad de los niños, como ya se ha dicho acá, son pobres. Estoy caliente. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, sin llorarla. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, te saludo desde Resistencia. Queríamos ponernos en marcha con la emergencia alimentaria, además de los jubilados y el ninguneo que se hace, porque ahí hay, Gustavo, tanto ninguneo de la realidad por parte del gobierno que dan vergüenza ajena, y ahora tenemos en marcha emergencia alimentaria en la República Argentina. Ayer, Víctor Hugo, mientras están haciendo las valijas, pensando en el 10 de diciembre, el Senado aprobó con el voto del oficialismo, menos Pichetto, ausente sin aviso, un proyecto para pelear un cachito, por un rato nomás, las consecuencias del neoliberalismo, las consecuencias del hambre como decisión política desde el 10 de diciembre de 2015, algo así como el regreso de la miseria planificada, de la que hablaba Walsh en la Carta a las Juntas del 24 de marzo de 1977. Fue con el voto del oficialismo y con la ausencia de Pichetto. Sí, fue una aprobación unánime, 61 votos, todos a favor, no hubo votos en contra, no hubo abstenciones, porque no hay margen para eso. El tablero electrónico de la votación no reflejó igual la confrontación de modelos económicos que se dio en el debate, porque en el debate sí hubo varias posiciones, Gustavo. De los 13 oradores que tuvo la sesión, 12 fueron opositores y el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate. Es que el oficialismo poco tiene para decir de esto, salvo esa forma de negar la realidad, de querer ocultarla ante los ojos de todo el mundo. Es inadmisible lo que el gobierno ha hecho en esto de la emergencia alimentaria, pero por supuesto mucho más grave es que se haya llegado a la situación de emergencia alimentaria. Solamente una voz, la de Naidenov, al final, un poco para plantear que esto es fruto de la pesada herencia que dejó el anterior gobierno, la situación internacional que no ayudó demasiado para que las políticas de Mauricio Macri pudieran llegar a buen puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese marco hubo que plantear, no obstante, que quienes comen una vez por día o pasan 24 horas sin comer, casi sin solución de continuidad, aumentó de 2,5 millones de personas en 2015 a 5 millones de personas en 2018. Pero la voz de Naidenov se encargó del negacionismo, algo a los que nos tienen muy acostumbrados los hombres y mujeres del gobierno desde que asumieron. Naidenov es otro de los hombres muy cuestionables de este periodo de la historia en la Argentina. Naidenov es el que lo tenía de ñoqui a Duhovne. Claro. Para que Duhovne no tuviera que tocar sus ahorros internacionales, le daba trabajo en el Senado. Eso hacía Naidenov, con lo cual conseguía Naidenov tener vía libre con Clarín, porque se sabe Duhovne es hombre directo del extorsionador nacional Héctor Mañeto. Y entonces Naidenov le daba la protección, un buen sueldo, un buen salario, buenos contactos, buena información,
Eso es Naidenov. Naidenov como político es una inmensa tristeza porque es radical, y cuando uno dice radical, no sé si anotaste que uno dice radical o dice peronismo, y hay tanta tradición que de la propia palabra emana una especie de respeto. Bueno, estos tipos lo llevaron todo por delante, se terminó todo, insisto, porque la gente se olvida, hasta nosotros. Naidenov es quien le daba protección económica para que no tuviera que gastar de lo suyo al hombre del baldío, al director de finanzas, al que ayudó, llevado al gobierno por el Grupo Clarín, a vivir toda esta desgracia por la que tiene que atravesar la República Argentina. Así que no es sorprendente, Gustavo, que sea Naidenov la única voz que se haya presentado para hablar de la herencia. ¡Qué vergüenza que son! Herencia de tener a todo el mundo jubilado. ¿Cómo iba a haber hambre? El 97% de los que se podían jubilar estaban jubilados, y los niños 3.500.000 tenían la AUH. ¿Cómo podía haber una situación que se pareciese mínimamente a la de ahora? Y había casi pleno empleo, y el salario eran dólares el más alto de América Latina, y la FAO decía que la clase media se había duplicado. ¿De qué hablan? A mí me disgusta la palabra sinvergüenza, no me suena bien, pero es que no son otra cosa. Naidenov y todas estas personas que se lanzan a jugar de esta manera, a 3 años y 8 meses, 9, de gobierno, seguir hablando de la pesada herencia que no fue otra cosa que una herencia bendita. Ellos la convirtieron en pesada sin poder hablar de lo económico. Hablamos de un gobierno que había tenido 4 paros por ganancias, no por falta de trabajo, no por falta de salarios, por ganancias. Y estos tipos se permiten decir que es una pesada herencia que de arrastre los llevó a esta situación de serviles del sistema, del establishment, que han robado verdaderamente al país a nombre del Fondo Monetario Internacional, ante el cual han estado de rodillas. Pero ¿qué dice Naidenov? ¿Qué dice Naidenov además de usar la trampa de sus asesores para haberle dado trabajo al futuro ministro de Economía y estar posicionado y ahora necesitado de defender lo que se ha hecho en materia económica porque era un asesor de Naidenov? Fíjate vos a dónde llegó Duhovne de la mano de Mañeto, a ministro nuestro. Muchas veces nos preguntamos, Gustavo Campana, sí, ¿por qué nos pasó Duhovne? ¿Por qué nos pasa Sanleris? ¿Por qué nos pasó Macri? ¿Por qué nos pasó toda esta gente? Y la explicación está en el extorsionador nacional, al que vamos a quitarle un velo más de los tantos que lo cubren. Se llama Héctor Mañeto, y esta vez quien quita el velo es un hombre de irreprochable relación con el gobierno, hasta ahora, como Daniel Vila, dueño de América, pero eso será más adelante. Volvamos a la emergencia alimentaria. Naidenov, 10 segundos del tipo que ayer habló en nombre de Macri. No logramos tener la capacidad de disminuir la pobreza, no fuimos los generadores de la pobreza. No fuimos los generadores de la pobreza, cuando en realidad la miseria, otra vez planificada, fue una decisión política de Cambiemos. En esto, ladrillo sobre ladrillo, en decisiones económicas, políticas y sociales, tomadas desde la Casa de Gobierno y después desde el Fondo Monetario Internacional, para que la Argentina se achique, se ajuste y se endeude, Víctor Hugo. Es verdad que no generaron la pobreza, eso es cierto. No la generaron ellos, no la generó el gobierno anterior. La pobreza es una consecuencia natural del capitalismo y vivimos dentro del capitalismo. En el gobierno anterior también había pobreza y también había algunos indigentes, pero eran muchísimos menos porque se le pone un dique al capitalismo. Y no lo es, por cierto, el neoliberalismo, que es la daga más filosa que tiene el capitalismo para matar a la gente. Es un sistema de vida genocida, el neoliberalismo, y dentro del capitalismo funciona como algo que se mete profundamente en la carne del tejido social de un país. La pobreza es una consecuencia del capitalismo. A mí no me gusta demasiado mostrar imágenes y fotos de pobreza ahora en función de este gobierno, porque esas fotos y esas imágenes se podían mostrar también en tiempos del kirchnerismo, y se podrán mostrar toda la vida. Siempre va a haber pobres, porque el capitalismo es así. Lo que sí es verdad es que a esa pobreza del 52% del año 2003
del 2002, el kirchnerismo la llevó al 19% según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y a la misma cifra según el CEPA, que ya sabemos son instituciones irreprochables en los análisis que hacen. No conozco una sola refutación de lo que han dicho históricamente de sus análisis. Esta era la realidad de la Argentina cuando ellas la tomaron, porque no puede compararse la situación social de todo el mundo jubilado, todo el mundo con trabajo, todos los niños asistidos, más ese reconocimiento internacional con lo que pasa ahora. Lo que hicieron fue profundizar la pobreza, llevarla en realidad al 19 o el 20, por más que la UCA, tan servicial a la derecha, quisiera ponerla en el 27 o el 28. Pero lo cierto es que fotografías de pobres se pudieron usar toda la vida, y 30, 40 segundos de paño televisivo mostrando la pobreza siempre. Es una trampa, no hay que caer en eso. La pobreza está. Lo que vale, lo que importa, Gustavo, es decir que esta gente profundizó la pobreza y que lo hizo prácticamente como un proyecto natural de sus políticas públicas. Justamente en el día de ayer, el INDEC marcó que se necesitan 33.013 pesos para no ser pobre en la República Argentina, familia tipo, propietaria de vivienda, y necesita esos 33.000 para cubrir alimentos básicos, servicios y gastos menores. Y esto subió a nivel interanual casi el 59%. Para comer, 13.258 pesos, o sea, el límite con la indigencia son 13.258 pesos, con un aumento del 59% frente al mismo mes del año pasado. Justamente en el día de ayer se dieron a conocer esas cifras que nos hunden cada vez más en la pobreza, en la indigencia, en el último capítulo de Cambiemos. Álvaro, ¿coinciden que hay hambre en Argentina? Hambre no. ¿No hay hambre en Argentina? Coincidimos en que hay situaciones delicadas, complejas, de hermanos y hermanas que la están pasando mal y que hay que darle un grado de certeza. Hambre, literalmente lo que es hambre, por lo menos esta es mi visión. Actualmente, si vos supieras que hay una persona con hambre, ¿vos creés que en este país no están dadas las condiciones para asistirlo? Si vos sabés de alguien que pasa hambre, avísame, porque yo te aseguro que están dadas todas las condiciones por parte del Estado para combatir o ayudar a esa persona a combatir el hambre, ¿no? El negacionismo de Álvaro González, titular de la bancada oficialista en diputados, el mismo que tuvo en su momento el presidente de la Nación, que se negó a implementar a través de un decreto de necesidad y urgencia esta prórroga de la emergencia alimentaria. Ahora, después de encontrarse con el voto unánime del Senado y de haber pasado de manera positiva el proyecto por diputados, el hombre tendrá que promulgarla, y es, hasta diciembre de 2022, el pequeño paliativo que encontró el Congreso de la Nación para zamarrear a un Ejecutivo que no dio señales de vida y que, uno supone, promulgará finalmente esta ley en lugar de vetar a otras tantas que tenían camino similar. 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina en lo que queda del año, con un reparto dispar, porque la mayoría se lo lleva provincia y la ciudad de Buenos Aires, y el 20% es a distribuir para todo el país, Víctor Hugo. ¿Cómo hace el diputado González, un hombre seguramente inteligente, lo he visto más de una vez por televisión, creo que una vez lo entrevisté, para destruir los valores propios, para ir contra la inteligencia? ¿Cómo recorren ese camino? Es increíble, son como talibanes del neoliberalismo. No se puede entender. ¿Cómo? Avísame si sabes de alguien que tenga hambre y yo voy y lo arreglo, porque están las herramientas. Sí. ¿Por qué se animan a eso? Bueno, porque todavía no son conscientes de cuánto poder perdieron en lo que fue la explosión social en las urnas. Eso fue lo del 11 de agosto. No solamente el comienzo de la primavera en la Argentina. El 11 de agosto fue la explosión social, pero esta vez en las urnas, no en las calles. Es magnífico poderlo decir de esta manera, porque ahí está, Gustavo Campana querido, el valor de la democracia. La explosión, esa que se convierte en humo y fuego y represión y balas y muerte,
aquello que ocurrió en los años aciagos del final de la otra etapa del neoliberalismo, ahora se dio en las urnas. Una verdadera explosión social. Esto fue la elección pasada. Y pese a eso, lo mismo mantienen el negacionismo. Es increíble. Sí. Ayer quizás se dio la otra cara de la moneda en diálogo con Te Quiero a las 10, cuando por las 7:50 habló el padre Lorenzo Toto de Bedia. Y por supuesto dio cuenta de la falta de trabajo y del aumento de las personas que van a los comedores. Nosotros vemos que el trabajo, que es la base de todo esto, está totalmente en caída. La gente de nuestros barrios ha perdido mucho el empleo y con todas las consecuencias que eso implica. Y en la diaria aumentó muchísimo los pedidos de los vecinos en cuanto a alimentos, en cuanto a, al no llegar a poder sostener a sus familias, nos piden a veces que los ayudemos en las cuestiones de salud, para conseguir un remedio. Vemos que hay una necesidad muy grande en la gente. El neoliberalismo termina casi por condición natural, respondiendo a su ADN, otra vez, por tercera vez en la historia contemporánea argentina, con hambruna, con desnutrición, con indigencia, con un nivel debajo de la línea de pobreza que vuelve a asustarnos, porque habrá que refundar política y económicamente al país. Y cuando el dólar estaba a 16 pesos, y fue uno de los datos más salientes de la discusión del día de ayer, eran 16 pesos las partidas para alimentos. Hoy el dólar roza los 60, y antes del comienzo de la sesión también se daban 16 pesos por comida en los almuerzos, en escuelas y algunos comedores comunitarios. Esa es la enorme diferencia entre el pasado reciente y el presente. Quiero volver a lo de Naidenov. Estoy mirando algo que dijo Mayans sobre lo que deja verdaderamente el macrismo. Y no puedo creer que se animen a hablar de la pesada herencia del 2015, de dónde pueden aferrarse, salvo de la necedad, de la impericia en el análisis, de la mala fe, de todos esos elementos tan excusables para la conducta humana, que ellos, por supuesto, no solo no pasan de largo, sino que utilizan a mansalva. Dijo Mayans, el senador, que incluyendo intereses y capital, Gustavo, la Argentina deberá pagar en el 2020 $56.000 millones y 53.000 millones en el 2021, 83.000 millones en 2023 y 73.000 en 2024. Y se animan a hablar de pesada herencia ellos. Es tan inadmisible, es tan provocador, que todo esto solo se puede resistir y sobrellevar porque sabemos que se van. Imagínate lo que dice González, o lo que dice Naidenov, dichos de Carrió, de Pichetto, de Esteban Bullrich, de Patricia Bullrich, de cada uno de ellos. Todo lo que han dicho de distintos temas, pero sobre todo de la cuestión económica y del hambre en este tiempo. Imagínate por un instante la película de terror de que ellos lo dijeran y nosotros tuviéramos la sospecha de que después de diciembre siguen siendo gobierno. No sé qué pasaría en el tejido social de la gente que refuta la presencia de este gobierno en nuestras vidas. Yo creo que sería enloquecedor, Gustavo, porque no podés vos, salvo ante el alivio que se generó cuando empezó la primavera el 11 de agosto, cuando terminó todo para el macrismo. Ellos pretenden que ahí empezó una historia. No, ahí terminó. El 11 de agosto terminaron. No es que empezó algo nuevo, no es que empezó un proceso económico diferente. Concluyó el 11 de agosto. Y luego vino el corolario, el epílogo que tiene toda novela, esta novela de terror que nos han hecho vivir durante todo este tiempo. Pero nada más por un instante invito a la audiencia, a propios y extraños, incluidos a los macristas o que ya serán ex-macristas, que piensen, qué cosa increíble que haya habido un macrista, cuál es el elemento que le hubiera permitido, pero los hubo, los hay, posiblemente. Entonces la pregunta es, ¿qué sentirían ustedes si lo escuchan a cada uno de estos personajes? A Beluto, me faltó mencionar, hablando del hambre. ¿Dónde hay hambre? Es un invento, es un eslogan de campaña.
como lo que decía Carrió sentado en la mesa del monstruo televisivo de los mediodías. Hay que fijarse en el valor que tiene el 11 de agosto en nuestras vidas, Gustavo. Víctor Hugo, arrancaste hablando de deuda y el cálculo a esta altura del partido es que la República Argentina quema, gasta, tira 3.500 millones de pesos diarios en servicios de deuda externa. Y hoy, en puntitas de pie, en silencio, casi en secreto, se anuncia que el Estado Nacional lo que hizo fue habilitar a Austral y a la empresa Integración Energética Argentina a tomar deuda por 590 millones de dólares, pero para refinanciar deuda vieja, y así sucesivamente. Esto será cada 24 horas hasta el 10 de diciembre de 2015. Se tomaron casi 200.000 millones de dólares, nación, provincia, municipios y empresas privadas, y se le habilita a tomar a 2 empresas nada más para poder cancelar pasivos con un banco brasileño y el Banco Nación por 590 millones de dólares, pero es solo para pagar intereses y un cachito del capital. Tampoco Argentina es Biafra. Yo creo que hay sectores que tienen dificultades, que hay que ayudar desde el Estado, que el Estado lo está haciendo. No es que el país es Biafra, todo el país está reclamando comida, famélico. Me parece que hay una exageración. Me parece que una parte de la conducción de la Iglesia, fundamentalmente la episcopal, está jugando el juego, digamos, tiene un compromiso mucho más firme. Cree que Macri es el demonio, que está en contra de los pobres. Y creo que el debate social está abierto. Si la Iglesia opina que hay hambre, yo opino que no hay hambre. No hay hambruna como en el África subsahariana. Como ayer no pudimos contar con la palabra de Pichetto en el Senado, porque fue la ausencia casi obligada en función de lo dicho antes del tratamiento de la ley para estirar por 2 años la emergencia alimentaria, bueno, lo que hicimos fue recoger algunos de los dichos más trascendentes de los últimos días. Dicen que el hombre tenía compromisos de campaña en distintos lugares del conurbano, que no está tan lejos del Congreso de la Nación, y teniendo en cuenta que se votaba algo tan importante, el hombre pudo haber estado, uno supone, para romper esa unanimidad de votos que finalmente tuvo el proyecto, porque si estaba planteando esto hace algunos días, seguro que ayer iba a decir ¿para qué la emergencia? Sin embargo, nos perdimos la voz de Pichetto, Víctor Hugo. Pichetto es ese pedante del boliche al que todos, sabiendo que se las cree, le busca la boca para que hable. Sí. Se ha convertido en esa pobre persona a la que todo el mundo le toma el pelo, porque esto es verdaderamente ya no una provocación, sino una debilidad en la que cae. Hay que hacerlo hablar nada más, ir al bar, sentarte en el café y de repente tirar una tontería para que él diga, y yo por ejemplo sé más que la Iglesia en materia de hambre. ¿Cómo podría ser? La Iglesia tiene a miles de curas metidos en lugares muy pobres. Hay una cúpula eclesiástica que a mí nunca me gustó, que ahora mejoró un poco, vamos a ver hasta cuándo, al influjo del Papa Francisco. Pero hay una iglesia con la que yo, gracias a Dios, he podido trabajar, he podido andar, he podido aprender. Padre Paco, Padre Pepe, Padre de Bedia, Toto, gente muy querida. Y ellos están muy cerca, no es que están muy cerca, ellos son la gente. Ellos comen lo que come la gente, se privan de lo que se priva la gente, viven en ese mundo, no solamente acechado por el hambre en muchos casos, sino por la droga y por toda esa problemática. Y este hombre, este personaje de boliche cruzado de piernas, sentado esperando que venga alguien para hacerse el vivo porque él se cree vivo, esta forma de pedantería en desuso que sería para 1920, 1930, el vago del barrio que se la sabe todo y todo le van a buscar la boca para reírse un rato, y después le dicen, bueno, ahora te dejo, Pichetto, pero nos vemos a la tarde, venís a la tarde. Ese es el personaje, ese tipo que pretendía ser vicepresidente de la República. Tuvo 40 años en el peronismo, salió del closet y se hace velar en el comité del PRO. Y lo ve venir y se da cuenta, y entonces manda estos últimos zarpazos de ignorancia, de desprecio, de pedantería, pero que ya no daña. Sí. Y esto es lo que nos pasó el 11 de agosto. Estos tipos no nos están haciendo daño ahora. Empiezan a ser patéticos, empiezan a ser de risa.
Ella Carrió es una actriz, una estandapera, cuyos chistes están demasiado repetidos, por lo tanto no va a vender muchas entradas. Pichetto es el artista menor que hace el personaje complementario de una obra central en la que él solamente participa para decir la cena está pronta, porque qué más se puede esperar de él. Y cada uno de ellos no te dañan. Gracias a Dios, gracias a la democracia, gracias a la votación, no nos están haciendo efecto. En realidad estamos mostrando los últimos estertores de un comportamiento que vale la pena recordar a futuro, para no repetir la historia, y cuando otra vez el extorsionador nacional Héctor Mañeto, con su Clarín y demás, le pueda hablar a una clase media satisfecha y envenenarla, esto no ocurra, porque se va a recuperar otra vez la clase media, poco a poco, cuando haya trabajo y cuando haya posibilidades, va a estar mejor, se va a duplicar la clase media, como decía la FAO y la CEPAL y todo, y el Banco Mundial, pongan Banco Mundial, pobreza 2014, en Argentina, y van a ver que se duplicó la clase media, y que no había ningún lugar de la América Latina y del mundo donde la pobreza hubiera bajado como había sucedido en la Argentina, pero no dicho por gente del gobierno entonces. Busquen Banco Mundial, busquen FAO, busquen ONU, para que sean argumentos que tengan una validez especial y más fuerte. Nos han hecho mucho daño, nos metieron a esta gente. Lo hizo el extorsionador nacional cuando le podía hablar a esa clase media satisfecha, y entonces la clase media, que suele creérsela, dijo, bueno, ahora que estoy satisfecho, que tengo el autito, que tengo el plasma, que hice el viaje, que mandé a los pibes de viaje, que tengo trabajo, que tengo ahorro, que pienso en las vacaciones, ¿a dónde vamos? Carlos Paz, Mar del Plata, no, me gustaría Florianópolis, buenos fenómenos. Así se vivió en el estado de bienestar en la Argentina en el 2015. ¿Hay alguna exageración en lo que se dice? Millones de personas vivieron de esa manera. Lamentablemente es a ese tipo de personas, ya satisfechas y que se la creen, y que piensan que eso es para toda la vida, que se le puede meter el veneno de la corrupción, por parte de los mayores corruptos que hay en la República Argentina. Pero es aliviador poder decir esto sin que te duela, poder hablar de Mañeto, de Clarín, de La Nación, de los Aguirre sin que te duela, poder escucharlo a Pichetto como quien escucha llover, que te provoque gracia, ese individuo sentado en la ventana de un boliche hablando pavadas, que en eso se han convertido. Esto de Carrió entrando con aires de diva a un teatro, revoleando algún chal como si fuera una bufanda y poniéndose a hablar delante de la gente para decir, nuestros compañeros, lo que pasa es que estaban esquiando, están de vacaciones en Europa, el verano europeo es muy lindo, pero cuando vengan nos van a votar todos ellos, porque en octubre resulta que no hay tanto esquí y no hay tanto verano dando vueltas por el mundo, es medio a mitad de camino octubre, es primavera o es otoño, entonces no van a tener algún fundamento para estar afuera, son patéticos, son de risa, y lo son gracias al 11 de agosto, y el 11 de agosto sucedió gracias a la gente, gracias a la democracia, fue la democracia la que hizo que este estallido social no se produjera en la Plaza de Mayo, y que otra vez Gustavo Campana mataran a decenas de personas en la República Argentina. No, el estallido fue en las urnas. Cada voto que caía era una especie de bomba. Cada voto que se generaba dentro de esas urnas era el acto de protesta. Era decir, no puedo más, basta de ustedes, váyanse, no los podemos escuchar, no los podemos votar, no los podemos mirar. Esto es lo que ha pasado con la derecha de la Argentina en esta nueva incursión. ¿Qué le pasa a usted, que tiene la responsabilidad de un país, cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer, sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer? Eso a mí me angustia igualmente, ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene el pavimento. Yo creo que hay una visión acerca de todo esto, es un modelo, son ideas, me parece, y que estamos viendo los resultados, pero creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores posibilidades de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza, con mayor grado de desocupación y precarización laboral. Yo lo veo en los reportajes, en los noticieros. Yo antes comía y ahora no como.
Pero es toda una propaganda, ¿eh? Es toda una propaganda, ¿eh? Es toda una propaganda. ¿Es una propaganda? Es una propaganda sistemática. Estuvo Cristóbal López frente con Navarro. Además hay una campaña sistemática. Si ustedes leen en C5N. Qué lindos días de primavera, la gente espera a Papá Noel. Fin de semana con la familia, tarde tranquila en la pileta con un frisé. Mientras los pibes se mueren de hambre.